Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles en esta noche. Les voy a invitar que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy. Padre bendito, vamos ante tu presencia una vez más agradecidos por esta oportunidad que nos das de estar conectados una vez más para seguir nuestro estudio de introducción a la escatología, este panorama escatológico, para comprender de una manera un poco más profunda todo lo que va a estar sucediendo al final de los tiempos, como tú lo has revelado a través de tu palabra. Te damos gracias por poder estar conectado a través de estos medios que nos acercan en medio de las distancias que nos separan y podemos estar dispuestos para seguir aprendiendo estos temas que son tan relevantes en medio de un tema que es muy controversial, pero que nosotros, Padre bendito, queremos mirar a la luz de tu palabra. Te rogamos que en esta noche tú nos dirijas, nos des la claridad para comprender lo que comentemos, lo que aprendamos, y que en todo tu nombre sea glorificado y nosotros edificados para tu gloria. Te lo rogamos, Padre bendito, para tu gloria y a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos entonces a estar avanzando con ya la sesión número 6 de nuestro panorama escatológico, una introducción a la escatología. El día de hoy vamos a estar hablando y analizando respecto a un tema o de un concepto que es muy debatido y ha sido objeto de muchas burlas, objeto de muchos ataques, mucha discordancia en cuanto a lo que plantea, y que es necesario que analicemos de una manera general para poder conocer a qué se refiere y qué es lo que finalmente se enseña. Y estamos hablando del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un área, un concepto que involucra algunos aspectos de la teología y que es necesario que nosotros tengamos claro porque, como decía, es un concepto, es una posición respecto del programa escatológico que se ataca mucho, sobre todo en redes sociales o no a tan grande escala porque a ese nivel, digamos, como de escuelas generalmente no es tan terrible el ataque, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? A modo de introducción, para avanzar, quiero que veamos una cita de Michael Blatt de su libro Dispensacionalismo, Creencias Esenciales y Mitos Comunes. Es un libro pequeño, recomendado por si quieren conocer más del tema, y él menciona en este libro y dice lo siguiente: creo que el dispensacionalismo tiene sus raíces en 6 creencias básicas que están en el corazón del sistema. Estas cuestiones están particularmente relacionadas con las doctrinas de la eclesiología y la escatología y a la disciplina de la hermenéutica. Esto es lo que aborda el dispensacionalismo, hermano. Vamos a ver por qué se llama de esta manera, pero en términos generales el dispensacionalismo aborda 3 temas generales. Aquí obviamente el autor menciona 6 y en su libro desmenuza, analiza, refuerza cada una de ellas. Pero más allá de 6, algunos han dicho 8, otros como Rairi postulan 3, pero en general todos quienes postulan las creencias básicas del dispensacionalismo convergen en estas 3 grandes, grandes temas respecto del dispensacionalismo. La eclesiología, la escatología y la hermenéutica como distintivos generales respecto del dispensacionalismo. ¿Ya? Esto, hermanos, ha sido muy, muy criticado. Eh, por decirlo así, le han puesto encima al dispensacionalismo temas que el dispensacionalismo no menciona. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hacer 3 cosas. Primero, vamos a ver qué es lo que es el dispensacionalismo. Segundo, vamos a ver cuáles son sus creencias básicas. Y tercero, vamos a desmentir algunos mitos, por decirlo así, que hay en contra del dispensacionalismo. Entonces vamos a partir con lo primero y vamos a analizar qué es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, hermanos, primero tenemos que analizar
que una dispensación es una forma de ordenar las cosas, es una administración, un sistema, una gerencia, un modelo, por decirlo de otra manera, donde se organizan distintas situaciones de una manera distinta de una dispensación a otra. Eso es lo que, en términos generales, podríamos decirlo de la definición de la Real Academia de la Lengua Española, hace respecto de una dispensación. Ahora, si nos vamos a una definición un poco más teológica, decimos que una dispensación es la forma en que Dios administra un periodo de tiempo establecido. Y ese periodo de tiempo o dispensación está obviamente determinado por Dios. En la creencia inicial del dispensacionalismo, los que iniciaron esta, por decirlo así, esta escuela o este grupo, este entendimiento de las escrituras, establecieron 7 u 8 dispensaciones a lo largo de la historia de las escrituras. ¿Ya? Pero el dispensacionalismo va mucho más allá que solamente creer que Dios ha establecido o organizado en distintos periodos de tiempo la historia universal, digamos, por decirlo de esa manera, que la Biblia establece desde la creación del hombre hasta el final de los tiempos. ¿Ya? Entonces podríamos decir que el dispensacionalismo es un sistema de teología que reconoce estos periodos establecidos por Dios para poner un orden en los asuntos del mundo. Hay una dispensación que tuvo con Adán, otra con otra al final de los tiempos y bueno, obviamente todas las que hay entre medio, con Abraham, con los reyes, por mencionar algunas otras. ¿Ya? Hoy día no vamos a estar analizando cada una de las dispensaciones porque no es el tema y nos alargaríamos mucho, pero sí hay establecidos estos periodos y por eso el dispensacionalismo se conoce de esta manera porque establece estos periodos de tiempo en todo el cronograma bíblico de la historia de la humanidad. Pero como decía al inicio, el dispensacionalismo va más allá que solamente decir que Dios ha organizado, por decirlo así, o establecido estos periodos de tiempo para ordenar los asuntos del mundo. Va más allá porque ve el tema de la eclesiología, va más allá porque ve el tema de la escatología y va más allá porque también tiene que ver con el método de interpretación, como lo estudiamos en su minuto y por eso lo vimos, porque era necesario establecer cuál es el mejor método, a nuestro entender, para interpretar las escrituras. ¿Ya? Entonces, hablando del dispensacionalismo, debemos de considerar algunas cosas. Según Charles Ryrie en su libro Dispensacionalismo Hoy, él dice y establece que el dispensacionalismo se basa en los siguientes puntos. Primero, en la distinción entre la Iglesia e Israel. Esto es algo que ya estudiamos, por lo tanto no voy a profundizarlo. Usted puede después leer o analizar el video de la clase donde hablamos qué pasa con la Iglesia de Israel. Pero el dispensacionalismo cree que hay una distinción entre la Iglesia e Israel. No hay un reemplazo, no hay una continuación, no. La Iglesia es completamente distinta de Israel y vamos a estar analizando eso un poquitito después cuando analicemos estas creencias sustanciales respecto del dispensacionalismo. El segundo punto es que el dispensacionalismo establece, se basa en un sistema de interpretación literal o conocido como histórico gramatical. Esa es la manera en que el dispensacionalismo se acerca a las escrituras para analizarla e interpretarla. ¿Ya? No es alegórico como sí lo hacen otras formas de estos conjuntos teológicos, por decirlo así. Y por último, Ryrie dice que el propósito fundamental de Dios en el mundo es su gloria. Hay algunos autores, por ejemplo Michael Blach y algunos otros, que no están muy de acuerdo respecto de este punto final, porque como que se malentiende, es como decir que el resto de las posturas escatológicas
no apuntan a que Dios quiere manifestar su gloria. Entonces algunos no están muy de acuerdo y otros lo manifiestan de una forma distinta, pero lo importante es que finalmente el dispensacionalismo entiende que Dios ha hecho todas las cosas para mostrar su gloria. Y no es que los demás no lo hagan, sino que de cierta manera el dispensacionalismo lo que hace es ponerla, digamos, como un punto sustancial. Algunos otros autores han mencionado o han ampliado estos puntos, han llegado a 8 puntos base, como dice Blach, son 6. Pero más allá de eso, hermanos, como decía al inicio, el dispensacionalismo se basa en la distinción de la Iglesia de Israel, que tiene que ver con la eclesiología, en este sistema de interpretación literal y finalmente con la escatología, con el propósito fundamental de mostrar la gloria de Dios al mundo a través de los eventos escatológicos. ¿Ya? Esto es en general lo que es el dispensacionalismo. Cualquier otra cosa que se le achaque, que se le ponga encima o que se acuse al dispensacionalismo fuera de estas tres cosas son temas que están fuera del análisis del dispensacionalismo. Dicho de otra manera, el dispensacionalismo no habla respecto de la salvación. El dispensacionalismo no habla respecto, por ejemplo, de la organización de la iglesia, en términos de si son muchos pastores, pocos pastores. No. El dispensacionalismo se basa en el método de interpretación, la escatología y la distinción entre Israel y la iglesia. Nada más que eso. ¿Ya? Y vamos a ver algunos mitos, como decía al final, acusando al dispensacionalismo de algunas cosas que el dispensacionalismo ni siquiera menciona. Vamos a ver ahora, hermanos, 6 creencias esenciales del dispensacionalismo. Esto está basado en el capítulo respecto al dispensacionalismo de Los planes proféticos de Cristo, el libro de John MacArthur con Richard Mayhew. ¿Ya? ¿Cuáles son estas creencias esenciales? Vamos a, de alguna manera, ampliar estas 3 básicas, por decirlo así, que acabamos de mencionar. ¿Cuál es la creencia número 1 respecto del que establece el dispensacionalismo? Primero, esto va a sonar quizá un poco académico, pero quise copiarlo tal cual como sale en el libro y obviamente se los voy a explicar. Dice, la revelación progresiva del Nuevo Testamento no interpreta los pasajes del Antiguo en tal forma que anule la intención original de los escritores del Antiguo Testamento según lo determinado por la hermenéutica histórico-gramatical. Dicho en sencillo, hermanos, lo que aquí quiere decir es que los pasajes del Nuevo Testamento no anulan lo que se ha mencionado los pasajes del Nuevo Testamento no anulan lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos, y de alguna manera también así lo establece el dispensacionalismo, que hay una revelación progresiva, pero que en esa revelación progresiva no es que se vaya anulando lo que se haya mencionado o se haya revelado en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Que es lo que algunas otras escuelas escatológicas creen, creyendo que lo que se menciona en el Nuevo anula lo que dice el Antiguo. Por ejemplo, de cierta manera es lo que sucede con el tema de la iglesia. Como se habla del pueblo de Dios y aparece la iglesia en el Nuevo Testamento y se habla de la iglesia como el pueblo de Dios, se anula la realidad de Israel y obviamente desaparece del escenario y aparece la iglesia. No es así. No es lo que el dispensacionalismo cree. El dispensacionalismo cree que el Nuevo Testamento complementa, por decirlo así, suma información a lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es como ir sumando información y no anulando información en la medida que va apareciendo. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál es la segunda creencia esencial del dispensacionalismo?
Los tipos existen, pero Israel nacional no es un tipo que sea reemplazado por la iglesia. Cuando se habla de tipos, es como una figura, como una ilustración. Entonces, efectivamente, en las escrituras tenemos tipos. Por ejemplo, cuando el mismo Jesús dice, podría ser un ejemplo de tipo, que dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el fondo de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí hay un tipo. Jonás, estando en el vientre del pez, era un tipo del Señor Jesús en algo muy específico, que eran 3 días y 3 noches en lo profundo. ¿Ya? Por lo tanto, bíblicamente existen los tipos, pero Israel, la nación de Israel, no es un tipo que vaya a ser reemplazado por la iglesia. O dicho de otra manera, la iglesia no reemplaza a Israel, porque la iglesia no es un tipo, no es el cumplimiento de lo que quería mostrar el pueblo de Israel. ¿Ya? Y eso es algo que ya analizamos respecto de la diferencia que hay entre Israel y la iglesia. Número 3. Israel y la iglesia son diferentes. Entonces la iglesia no puede ser identificada como el nuevo o el verdadero Israel. A lo mejor esto suena repetitivo porque ya estábamos recién hablando de Israel y la iglesia, pero son dos cosas distintas y aquí empezamos a ver, hermanos, que en estas creencias esenciales finalmente se explica de alguna forma estas 3 creencias iniciales que veíamos, que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, pero hay cosas explícitas más concretas que analizar. Israel y la iglesia son diferentes y la iglesia no viene a reemplazar, no es el verdadero Israel. Son temas distintos, como lo vimos en su momento. Al pueblo de Israel hay promesas terrenas que no se han cumplido y que se deben cumplir porque es palabra de Dios, pero a la iglesia todas las promesas que se les da son eh, espirituales y que se van a cumplir en el futuro también. Por lo tanto, no se puede identificar a la iglesia con Israel ni a Israel con la iglesia. ¿Ya? Número 4, hay una unidad espiritual en la salvación entre judíos y gentiles y un papel futuro para Israel como nación. Dicho de otra manera, si un judío cree en el Señor Jesús, es salvo, al igual que un gentil que si cree en el Señor Jesús, es salvo. Pero esta unidad espiritual no anula las promesas hacia Israel, no anula el plan de Dios hacia Israel como nación para el futuro, como la misma palabra de Dios lo establece y como lo analizamos en su momento. El dispensacionalismo, por lo tanto, establece que hay un pueblo espiritual de Dios, la Iglesia Universal, pero formada por judíos y gentiles, pero que no anula la realidad de las promesas para el Israel como nación, el Israel étnico, que se conoce también. Número 5, la nación de Israel será salvada, restaurada con una identidad única y funcionará en un futuro reino milenial sobre la tierra. Hay algunos hermanos que no creen o no se acoplan al dispensacionalismo, que también creen que Israel será salvo, basado, por ejemplo, ahí en Romanos 11, que dice que todo Israel será salvo. Pero no es solamente que Israel va a ser salvo, sino que Israel va a ser salvo y va a ser restaurado. Y el dispensacionalismo cree profundamente que Israel va a ser restaurado porque hay una función, hay una promesa para el pueblo de Israel en cuanto a una actividad concreta en el reino milenial de Cristo sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, Israel, que es distinto de la iglesia, va a ser restaurada como una nación única y que va a tener una función específica en el reino milenial. Y número 6, aquí el escritor se escribió, es 6, tenemos que dice, hay múltiples sentidos de simiente de Abraham, de ahí que identificar a la iglesia como simiente de Abraham no anula las promesas de Dios para la simiente de Abraham,
judía creyente. Esto suena un poco como trabalengua, pero en el fondo hace la distinción. Cuando se habla de simiente de Abraham, en algunos lo aplica la iglesia, en otros lo aplica a los judíos. Finalmente, la simiente de Abraham es los que han creído, han depositado su fe en Dios, pero eso, como lo decía recién, no anula la realidad de las promesas de Dios para la nación de Israel ni las promesas para la iglesia. ¿Ya? Esta unidad espiritual no anula estos sentidos de la simiente de Abraham, no anula la realidad de las promesas que hay para los distintos grupos. Estas son las 6 creencias esenciales que establece Richard Mathew y John MacArthur en su libro Los planes proféticos para Cristo. De hecho, estos capítulos los escribe el mismo autor que cité al inicio, Michael Blatch. Por lo tanto, hermanos, si ustedes ven, en ningún momento aquí se menciona respecto de la salvación, respecto a algún otro tema de la teología, la justificación, por nombrar otro, se hace alusión específicamente al modo de interpretación, a la creencia de la distinción de Israel y la iglesia y de los planes futuros que hay, de la escatología. Son esas 3 las bases o los 3 pilares en los que avanza o los que analiza el dispensacionalismo. Como decía al inicio también, el dispensacionalismo ha sido objeto de muchos ataques. Ataques, incluso hermanos que dicen que el dispensacionalismo es una herejía, que es algo nuevo, y aquí a lo mejor ya ahí tendríamos que empezar a analizar cuál es la historia del dispensacionalismo, pero no es el objeto del estudio del día de hoy. Y se le acusa de muchas cosas que finalmente tergiversan las escrituras, un sinfín de cosas. Hay muchos mitos respecto del dispensacionalismo. Vamos a analizar los 5 quizás más conocidos, pero hay muchos más, o al menos varios, que se acusa al dispensacionalismo de ciertas cosas. Vamos a analizar solamente 5. Y como decía, esto tiene que ver, hermanos, con solamente tener un conocimiento esencial de lo que es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo en general cree en un rapto pretribulacional, cree en el premilenialismo, o sea, en la venida de Cristo antes del milenio, y se acusa al dispensacionalismo de ciertas cosas. ¿Cuáles son esos mitos? Los vamos a ver ahora. Primero, se dice que el dispensacionalismo enseña múltiples formas de salvación. Como acabo de mencionar, el dispensacionalismo, hermanos, no aborda el tema de la salvación. No lo menciona, no es algo que sea atingente a este abordaje teológico de la eclesiología, de la escatología y de la forma de interpretar las escrituras. No habla de la salvación. El dispensacionalismo no lo menciona, no habla de él. Entonces, por decirlo de cierta manera, alguien puede creer que la salvación es de cierta forma y ser dispensacionalista, pero puede haber otro hermano que cree que la salvación es de otra forma y puede ser dispensacionalista igual. Porque no se habla de la salvación en cuanto en cómo es la salvación, aunque obviamente entendemos que hay una sola, pero pueden haber distintas interpretaciones. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, si alguien conversando plantea esta acusación y dice, no, que ustedes los dispensacionalistas creen que hay muchas formas de ser salvo, no, el dispensacionalismo no habla de eso. Y eso es una acusación lamentablemente tergiversada respecto a este tema. Segundo, el dispensacionalismo es inherentemente arminiano. Los arminianos en general, que es la línea teológica que sigue Jacobo Arminio, y aquí hay quizás estos términos un poco
generales que se ocupan muy para finalmente para hacer mucho ataque. El dispensacionalismo, hermanos, no tiene que ver con el arminianismo. El arminianismo dice, finalmente, en términos muy generales, y quizás voy a errar un poco en el comentario por generalizar mucho, pero el arminiano finalmente cree, o lo que se asocia, es que la salvación se pierde. ¿Ya? Hay muchas otras cosas que Jacobo de Arminio dijo, eh, y quiero ser justo en eso, ¿ya? Pero en general, el comentario general es que los arminianos creen que la salvación se pierde. El dispensacionalismo no cree en eso, porque no habla de la salvación. Esto también está relacionado con eso. Entonces, no es una acusación errada también. Por eso hablamos de mitos, ¿ya? El ser dispensacionalismo solamente nos habla de una forma de entender la eclesiología, una forma de la escatología y de una forma de interpretación de las escrituras. Tercero, el dispensacionalismo es intrínsecamente antinomiano. Ahora, este término a lo mejor es mucho más extraño que arminiano, pero los antinomianos creen que finalmente se puede vivir o se puede ser salvo, pero sin vivir bajo las leyes morales de Dios. O sea, se cree de alguna manera, para decirlo en sencillo, que yo puedo ser salvo y puedo vivir como yo quiera, porque mi unidad espiritual es distinta a esta carne que va a ser deshecha. Entonces no asumo las leyes morales para mí porque estoy bien espiritualmente con Cristo porque he depositado mi fe en Él. ¿Ya? El dispensacionalismo tampoco cree en eso, porque no habla respecto de eso el dispensacionalismo. ¿Ya? Entonces tampoco se le puede acusar de que los dispensacionalistas son antinomianos. ¿Ya? Un término quizás bien extraño, pero tiene que ver con un poco de historia de quienes han ido estableciendo estos mitos o estas formas de entender ciertas cosas. Número 4, el dispensacionalismo conduce a salvación sin señorío. Y esta es otra acusación que va más o menos en la línea de las dos anteriores. El dispensacionalismo no habla respecto a la salvación. Hablar de salvación sin señorío, decir yo puedo ser salvo, pero no obedecer a Dios o a Cristo. Cristo no es mi Señor. Eso bíblicamente es, además de ser antibíblico, porque no es lo que la Biblia enseña, no es lo que el dispensacionalismo dice. De hecho, podríamos incluso decir que el dispensacionalismo sería incongruente con su método de interpretación si expusiera que la salvación es sin señorío. La Escritura establece que la salvación es con señorío, pero insistimos en lo siguiente: el dispensacionalismo no habla nada respecto de la salvación. Por lo tanto, esto es otra acusación que no tiene ningún fundamento. Y número 5, el dispensacionalismo trata principalmente de creer en 7 dispensaciones, ¿ya? Y no es eso, esto lo mencioné ya al inicio. El dispensacionalismo, si bien parte de cómo se fue desarrollando y menciona la existencia de 7 dispensaciones, no es esa la base o no es eso lo principal que trata. Parte de sus inicios, obviamente que lo mencionó y de ahí su nombre, pero no es eso, esa su base. Y por eso analizamos primero sus 3 pilares fundamentales y analizamos las 6 creencias esenciales del dispensacionalismo. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo eh, la sesión del día de hoy. Primero, ser dispensacionalista no es herejía. Y quiero que esto lo tengan claro, hermanos, porque nuestra posición, de cierta manera, es ser dispensacionalista, porque creemos en esto que ellos establecen. ¿Creemos que hay una diferencia entre Israel y la iglesia? Sí, lo creemos. ¿Creemos que el método de interpretar las escrituras es el método literal, gramatical, histórico? Sí, ese creemos que es el método más adecuado para interpretar las escrituras. Y creemos en la escatología que establece un rapto pre-tribulacional y una segunda venida premilenial del Señor Jesús. Desde esa perspectiva y con las 6 creencias, nosotros podemos decir sí, somos dispensacionalistas.
Y ser dispensacionalista no es una herejía, ¿ya? A muchos se les acusa de ser dispensacionalista y por ser de esa línea se les acusa de hereje. No, hermanos, no podemos aceptarlo, ¿ya? Ni no porque nosotros lo seamos, los demás lo son. Estos son temas, hermanos, de segundo orden, por decirlo así. No porque si yo creo que hay un milenio literal o no, puedo decir que alguien es salvo o no. La salvación es por depositar la fe en el Señor Jesús. Y al menos que haya una interpretación demasiado errada, no tenemos por qué creer que el otro es un hereje ni que no es mi hermano. Tiene una forma distinta de ver las cosas, pero compartimos la misma fe en el Señor Jesús y somos salvos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos y el llamado que siempre le he hecho yo y que se lo voy a seguir haciendo es a la humildad. No andar apuntando con el dedo, como lamentablemente muchos lo hacen respecto a estos temas. El dispensacionalismo no es una herejía. El dispensacionalismo está lejos de ser extrabíblico, o sea, sus principios, hermanos, apuntan a ser extremadamente bíblicos. O sea, la interpretación literal nos lleva a ser bíblicos, no alegóricos y pensar en interpretar un pasaje de la forma eh, más increíble. No. Si las escrituras dicen, como lo mencionamos en su momento y lo vamos a analizar más adelante, si las escrituras dicen y reinarán con Señor Jesús 1000 años, nosotros creemos que son 1000 años. ¿Por qué se nos acusa de herejes si la escritura dice claramente que van a ser 1000 años? Y lo repite ahí en Apocalipsis 20, como lo vimos la vez anterior, 4 o 6 veces aproximadamente. 1000 años. ¿Por qué debemos creer que no son 1000 años si dice claramente que son 1000? Entonces, el dispensacionalismo no es extrabíblico, todo lo contrario. El dispensacionalismo, hermano, no se refiere a otras áreas de la teología. Como conclusión, lo he mencionado, pero para reforzarlo. Solamente habla de la eclesiología, de esta diferencia entre Israel y la iglesia, la escatología y del método de interpretación. No habla de la justificación, no habla de la teología propia, que es el estudio de Dios propiamente tal, ni del Espíritu Santo, ni del Señor Jesús, no porque no sean importantes, sino porque se enfoca en estas tres áreas que acabamos de mencionar y que hemos analizado ya en esta sesión. Y por último, debemos ser cuidadosos de los apellidos teológicos respecto a estos temas, hermanos. Muy cuidadosos, ¿ya? Porque es amilenialista, es arminiano, es antinomiano. Cuidado con eso. Obviamente son, quizá en otro momento lo estudiaremos cuando leamos un poco de historia de la iglesia y aparezcan estos temas, pero hay que ser cuidadosos, hermanos, porque finalmente por estos apellidos lo que se hace es dividir a la iglesia más que unirla en las cosas importantes que nos deberían unir, como en nuestra fe con el Señor Jesús. Por eso siempre estos temas hay que tratarlos con humildad. Como yo le he mencionado en otras ocasiones, lamentablemente estos temas están siendo ocupados para acusar gratuitamente a otros hermanos, acusarnos a nosotros que somos dispensacionalistas, por eso me sumo, a acusar a todos los dispensacionalistas de ser herejes, de ser extrabíblicos, de estos mitos que veíamos recién. No, hermano, cuidado. Pero no por ese cuidado nosotros nos vamos a defender nuestra postura. Y obviamente el objeto y el propósito de este estudio es generar esas convicciones. ¿Ya? Vamos a ir analizando después, en 2 sesiones más aproximadamente, vamos a empezar a analizar ya los hechos propiamente tal respecto a los eventos futuros. Queridos hermanos, espero que haya sido de bendición, de que hayan podido comprender un poquitito más respecto del dispensacionalismo. Ustedes ahora de alguna manera pueden decir más abiertamente, con más tranquilidad, sí, somos dispensacionalistas, pero obviamente falta algún camino que recorrer para tener bases sólidas respecto de por qué creemos en 2 eventos principales como
las puntas de lanza, las puntas del iceberg respecto a los eventos escatológicos, que es el rapto pretribulacional y la venida premilenial del Señor Jesús. Espero que todo esto, hermanos, lo que hemos visto en estas 6 sesiones, lo que queda más adelante, siempre vayan uniéndolo, siempre vayan juntándolo, porque esto va sumando para después tener un gran entendimiento, por decirlo así, de lo que es la escatología de los últimos tiempos, ya de los eventos de los últimos tiempos. Hermano, te voy a invitar que inclines tu rostro y vamos a orar para concluir. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por poder analizar respecto de este conjunto o este entendimiento teológico de estas 3 áreas que se conoce como dispensacionalismo. Dios amado, ayúdanos, porque queremos ser fieles a tu palabra, no a lo que dijo John MacArthur, Richard Mayhew, Michael Blatch o algún otro, sino que queremos ser fieles a lo que tu palabra dice. Pero tampoco queremos menospreciar a nuestros hermanos que han sido de tanta bendición. Pero primero que nada, queremos que nuestras convicciones sean bíblicas. Y te rogamos, Padre bendito, que más allá de estos términos teológicos que se mencionan por un término de poder comprender, por un término didáctico, no nos incline a no tener un entendimiento, unas convicciones bíblicas de los eventos futuros que han de venir. Te rogamos tu dirección siempre en este estudio y te damos gracias por lo que hoy día pudimos analizar. Te glorificamos y te agradecemos, Padre Santo, por todo, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.